Déjenme nada más. Se me quedó compartirles pantalla. Ok, listo. Acepto más. Ok, entonces nos quedamos viendo dónde quedó. Estamos viendo ya algunas tácticas más. La última que estuvimos viendo fue justamente injection y discriminate, y también estuvimos viendo cómo ir variando nuestra hipótesis de inducción para que tenga una forma un poquito distinta. Y entonces ya nada más nos faltaba ver creo que se subió mucho. Nos quedamos viendo, nos faltaba ya ver únicamente la táctica de unfold. Desde luego ya vamos a ver otras tácticas, pero pues ya son muy poquitas, ¿no? Entonces terminamos de ver esto, empezamos también con otros temas de lógica y yo creo que hasta ahí llegaríamos a más tardar mañana, ¿no? No creo que nos dé tiempo de ver lo último que quería, pero bueno, ya creo que es suficiente hasta ese nivel, ¿vale? Entonces, nada más déjenme ejecutar todo hasta acá. Vamos a ver lo que es el desdoblamiento de definiciones. Esto es algo muy parecido al fold y unfold que manejamos en los lenguajes de programación, pero aplicado justamente a este tipo de problemas, ¿no? O sea, no vamos a tener una lista ni nada por el estilo, sino que aquí en vez de como que desdoblar los elementos de la lista, vamos a desdoblar las definiciones, ¿no? O sea, si algo tiene una forma, pues yo lo puedo descomponer para irlo manipulando individualmente, ¿no? Entonces, a manera de ejemplo, vamos a definir o recordar a la función square, ya la habíamos usado en algún punto, que básicamente lo que hace es calcular el cuadrado de un número. Y usando estos otros teoremas que tenemos aquí, vamos a probar este lema, ¿no? Entonces, nuestros teoremas auxiliares son dos. Tenemos por un lado el de la asociatividad del producto, es decir, si tenemos tres números naturales, pues multiplicar m por m y luego multiplicarle n, pues termina siendo lo mismo que multiplicar primero n por m y a eso multiplicarlo por p, ¿no? O sea, da lo mismo en qué parte pongamos los paréntesis, ¿no? Entonces aquí nada más como quiero usar el resultado, no me voy a enfocar ahorita en la demostración de estos dos teoremas, pero la demostración es bastante sencillita, ¿no? Tenemos el de la conmutatividad también en la multiplicación, ya creo que ya lo habíamos usado en algún punto, ¿no? Es donde pues no importa el orden de los factores en este caso. Y entonces lo que queremos es probar este lemita, ¿no? Que básicamente nos dice que para cualquier pareja de naturales, da lo mismo que yo calcule el cuadrado de multiplicar n por m, ¿no? Que calcular los cuadrados individualmente y después hacer la multiplicación, ¿no? Son demostraciones muy comunes en los primeros semestres, ¿no? De este estilo. Entonces, lo que vamos a hacer es desdoblar la definición de square para ver cómo podemos operar con esto, ¿no? Entonces, comenzamos con nuestro buen amigo intros, ¿no? En este caso, pues no tenemos ninguna hipótesis, ¿no? Más que el hecho de que n y m son naturales, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es aplicarle un unfold a square, ¿no? Aquí, dense cuenta en qué punto se está aplicando square y recuerden también la definición, ¿no? Que lo único que hace es multiplicar n por n, perdón. Entonces, si yo lo aplico, si se dan cuenta, se desdobló esa definición, ¿no? Es decir, en vez de tener explícitamente square, lo que voy a tener, pues, es el argumento multiplicado por sí mismo, ¿no? En los tres lugares donde se está aplicando. Por eso aquí tengo n por n, aquí tengo m por m, y aquí se está multiplicando n por m por el mismo n por m, ¿sale? Pero la definición es la misma. A lo mejor viéndolo como square, pues no me es tan intuitivo qué es lo que tengo que hacer. Básicamente lo que estoy haciendo es usando la definición de square, ¿no? No es que la esté aplicando ni que la esté usando, porque no tengo una instancia concreta de n y m todavía. Simplemente estoy viendo cómo está definida esta definición, valga la redundancia, ¿no?
Y entonces, partiendo de esto, pues ya nada más, si se dan cuenta, el único problema o lo único que necesitamos hacer para poder demostrar esta igualdad, pues es ir acomodando los paréntesis en una posición distinta, jugar con la conmutatividad y listo, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es aplicar nuestro teorema de asociatividad. Movemos básicamente los paréntesis aquí, o dicho de otra forma, no importa de qué lado pongamos los paréntesis. Y ahora que ya tenemos esto, pues lo que podemos hacer es decir, ah, pues mira, si tú tienes esto, ¿no? Que es n por m por n, pues eso va a ser lo mismo que pues poner n por n antes, ¿no? O sea, puedo ir variando los argumentos y da lo mismo. Y la manera en la que lo puedo probar, pues es justamente usando nuestra conmutatividad, ¿no? Entonces agrego esta hipótesis a mi contexto, por supuesto la tengo que demostrar primero, y la manera en la que lo tengo que demostrar, que es justamente esta meta, pues me dice, pues tú tienes que probar esta igualdad, ¿no? Entonces si yo utilizo mi teorema de la conmutatividad, pues básicamente se van a voltear ahí los argumentos, lo vemos, pues en un paso básicamente se hizo se voltearon los argumentos y entonces aquí pues nada más le aplico la asociatividad para decir que no importan los paréntesis y pues listo, ¿no? Ya terminé la demostración de esta hipótesis o hecho, ¿no? Y entonces ahora, dado que ya probé eso, pues ya puedo tener mi hipótesis H en el contexto y pues si yo tengo esta igualdad, ¿no? Pues si se dan cuenta, puedo hacer aquí un rewrite, ¿no? Para que tenga lo mismo del lado derecho, ¿no? Y pues ya, pues básicamente ahí termina, nada más falta aplicar una asociatividad para quitar los paréntesis, ¿no? Entonces reescribo este lado que tenía aquí, lo sustituyo por n por n por m, es lo que tenemos de este lado, y pues ya nada más falta quitar los paréntesis y si se dan cuenta es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces aplicamos la asociatividad, aplicamos reflexivity y terminamos, ¿no? Entonces un fault en este caso es útil porque luego ese es queremos ir aplicando la función, pero no se puede, tendríamos que hacer un análisis de casos. Entonces aquí más que aplicar la función es como si reemplazáramos lo que está del lado izquierdo de la definición, ¿no? Por lo que está en el lado derecho, pero sigo teniendo exactamente la misma estructura de alguna manera, ¿no? Eh, También podemos aquí definir programas muy parecidos en combinación con Destruct, solo que aquí justamente sí vamos a tener casos donde yo puedo descomponer otras estructuras, ¿no? Por ejemplo, sobre un análisis de casos. Pues nosotros ya hemos visto cómo aplicar Destruct, aquí no sé, creo que aquí tenía mucho sueño, en el análisis de casos para una variable, pero también lo podemos hacer con el resultado de una expresión, ¿no? Antes decíamos, ah, pues mira, quiero saber, quiero que hagas el destruct de n, ¿no? Y yo sabía que n es un natural, entonces me saca cero o sucesor, por decir algo. Pero también a lo mejor yo tengo una expresión, por ejemplo, una guardia, o tengo una suma que ahí ya se puede resolver, y yo quiero hacer el análisis de casos sobre esa expresión, ¿no? Entonces, para definir o ver un ejemplo de esto, pues vamos a definir esta función, ¿no? Que recibe un natural y me devuelve un booleano, ¿no? Básicamente, si ese natural es el 3 me devuelve falso. Si es el 5 también me devuelve falso. Y si es cualquier otro número, también me devuelve falso. Realmente la función devuelve falso siempre, ¿no? Y entonces, pues no hace básicamente nada, pero yo necesitaría saber cuál es el valor de la n para saber qué me va a devolver la función, ¿no? Entonces la definimos. Y ahora queremos probar justamente que esta función con cualquier entrada n siempre me da false, ¿no? Que pues es bastante claro leyendo la definición, ¿no? Entonces, para demostrarlo, hacemos nuestro intro, lo único que sabemos es que n es un natural, pues así como tal no puedo hacer nada, pero si yo sustituyo esto por su definición, o sea, haciendo un unfold, voy a obtener básicamente todo este if, ¿no? Entonces, si lo ejecuto, digo, ah, ok, ya desdoblé la definición de silly fun y ahora ya tenemos el if completo. Y este if, que fue el resultado básicamente, o más bien es la expresión tal cual que voy a hacer, lo que necesita para poder ejecutarse es evaluar la condición.
Y partiendo de lo que me diga la condición, pues yo sé qué es lo que tengo que seguir haciendo en la demostración. Entonces puedo hacer un destruct justamente de m igual a 3 y ver cuáles son los casos posibles, que el primer caso sería que fuera, bueno, en el orden, ahorita vemos cómo lo saca Coq, pero los casos son que sea falso o que sea verdadero, ¿no? Entonces hacemos el destruct, justo aquí tenemos el caso donde tenemos pues básicamente que false es igual a false, porque pues si esta condición termina siendo falsa, ¿no? Porque el destruct lo hicimos sobre la condición, entonces devuelvo false. Y en caso contrario, pues también devuelvo, bueno, esta no era la expresión completa, esta. Perdón, si 3 es igual a falso, devuelvo falso. Y en caso contrario, tengo que evaluar esta expresión. Entonces, la manera en la que yo puedo llegar a esta rama es siempre y cuando esta condición sea falsa, ¿no? Entonces, estoy en este caso. Y el otro caso, que es el que tendríamos que hacer en la siguiente rama, sería cuando falso, pues es igual a falso, que ese es muy sencillo, ¿no? Entonces hacemos el destruct, por un lado tenemos falso igual a falso, y en el otro tenemos que fue falsa la condición, y entonces tengo que probar que este if en efecto es falso. El primero creo que es bastante obvio que falso es igual a falso, entonces podemos aplicar reflexivity. Y en el segundo caso, pues volvemos a tener un if, ¿no? Entonces podemos volver a aplicar el destruct, pero esta vez sobre esta condición. Si la condición es verdadera, vamos a llegar a que falso es igual a falso. Y si la condición es falsa, vamos a llegar también a que falso es igual a falso, ¿va? Entonces si lo ejecutamos, da justamente mis dos casos y pues vemos que los dos casos son básicamente directos, ¿no? Entonces aplicamos el reflexivity en ambos casos y con eso terminaríamos la demostración, ¿vale? No sé si haya alguna duda hasta aquí. En segundo no he abierto el chat, se me olvida que no está aquí puesto siempre. Pero, dudas hasta aquí, vamos bien. Vale, perfecto. Entonces, va. Entonces vamos a pasar al siguiente tema. Ahorita ya como ya acabamos esto, les paso este script. Creo que les debo también otro. No, no es cierto, creo que solo les debo este. Y entonces ahora vamos a pasar a ver la parte de lógica. No creo que acabemos de ver todo esto, pero mañana sí lo acabamos sin falta, ¿no? Esto ya es, les digo, lo último que vamos a ver. Mañana nos ponemos de acuerdo con su exposición y para ver qué día exponen y ese mismo día hacemos el cierre, ¿no? Entonces, bueno, pero ahorita les doy más detalles de eso. Entonces, hasta este punto, todo lo que hemos estado haciendo en TOC, pues es básicamente, tengo una proposición o una propiedad que quiero saber si se cumple, ¿no? Digo, ahí hemos usado operaciones sobre el contexto, sobre la meta y demás, pero básicamente lo único que hemos estado manejando son proposiciones, ¿no? Y pues en general, con esas proposiciones o la manera en la que hemos razonado sobre todo lo que hemos hecho, es ya sea usando razonamiento ecuacional, que era lo primerito que hacíamos, básicamente puro reflexivity, no estábamos haciendo nada muy sofisticado. Después ya empezamos a meter implicaciones en nuestros teoremas, ¿no? Que pues básicamente todo lo último que hemos visto involucra implicaciones. Y además, pues si nos hemos dado cuenta, digo, ahorita solo hemos visto el para todo, pero todo lo que hemos visto está cuantificado, ¿no? Entonces, ya tenemos aquí nociones que nos da la lógica, ¿no? Estos son conceptos que se ven en el curso de lógica computacional y pues ya se están viendo aquí aplicados directamente en COC. Pero si ustedes recuerdan sus cursos de lógica, pues tenemos todavía más cosas, ¿no? Por ejemplo, podemos tener conjunciones, disyunciones, equivalencias, existenciales, ¿no? O sea, tenemos muchos más conectivos y básicamente, bueno, operadores en sí, que no estamos explotando todavía, ¿no? Entonces nos falta todavía ver un poquito de esa parte y esto viene justamente del hecho, lo quería ver, pero ya no me va a dar tiempo, viene justo pues de todo el cálculo de secuentes en el que está basado POC, ¿no? Y pues básicamente lo que estamos haciendo es mapeando las reglas de ese cálculo de secuentes, que no sé, ahí depende mucho de con quién la llevaron, si lo vieron en lógica, pero si no, pues ahí les paso una nota de Fabio para que le echen un ojo.
Pues básicamente lo que hemos estado haciendo es un mapeo de esas reglas, ¿no? No lo vimos explícitamente, a lo mejor y sí lo mencionamos en algunos casos, pero pues lo pudimos profundizar un poquito más, ¿no? Entonces, todas esas reglas, por ejemplo, no sé si recuerden de deducción natural esta parte de la introducción de la conjunción, la eliminación, ¿no? Y así con cada operador y que tenemos distintos tipos de lógica básicamente, ¿no? Pero bueno, ya mencionaré un poquito más de eso mañana, ¿no? Pero en general podemos aplicar todo eso directamente en COC. Entonces vamos a ver otras formas en las cuales podemos aplicar nuestro razonamiento lógico en COC. Entonces, para empezar, vamos a recordar que COC es un lenguaje que está tipificado, ¿no? Bueno, esas definiciones pues son un poco eh, pues, del curso de lenguajes, pero básicamente lo que queremos decir con que COC está tipificado es que toda expresión siempre, así no hay ninguna excepción, siempre tiene asociado un tipo, ¿no? Yo no puedo tener expresiones que no tengan asociado un tipo porque pues ahí ya no cumpliría con ser tipificado. En general, pues nosotros ya hemos manejado varios tipos, por ejemplo, los naturales, las listas, este es un lenguaje que hace que me voy a casa un poco, eh, porque justo su sistema de tipos es un poquito diferente, ¿no? Y bueno, ya hemos visto tipos básicamente sobre los datos que estamos manejando, pero en general nosotros hemos estado trabajando mucho con cosas, por ejemplo, esto, ¿no? O sea, para todo n y m natural, n más m es igual a m más n, ¿no? Y estas cosas, pues queremos saber si son verdaderas o falsas, ¿no? Y espero que sepan que a esas cosas les llamamos proposiciones, pero justo, aunque no lo hemos puesto explícitamente, estos enunciados, estas proposiciones, también tienen que tener un tipo porque son expresiones en el lenguaje. Entonces, el tipo que tienen estas proposiciones en COC se representa con la etiqueta pro, ¿no? Entonces, todo en estas cosas que hemos estado trabajando en COC son de tipo proposición. Y así como tenemos operaciones con naturales, con listas y con cualquier tipo en general, podemos operar de alguna manera también con estas proposiciones, ¿no? Entonces, algo que también es importante es que cuando hablamos de proposiciones jamás viene implícito o algo por el estilo que sean verdaderas. Una proposición siempre va a ser verdadera o falsa sin importar qué tipo de proposición sea, si es muy larga, si involucra operadores, no importa. Yo no puedo garantizar que sea verdadera o falsa. Justo para eso tenemos demostraciones. Lo que sí podemos hacer es saber que es de tipo propio, ¿no? Si es verdadera o falsa, eso no nos interesa cuando definimos una proposición, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo la proposición de que 3 es igual a 3. Si yo le hago un check, pues básicamente me dice que esto es una proposición, ¿no? Por ejemplo, esta proposición de que n más m es lo mismo que m más n, pues también es una proposición. 3 igual a 2, esto es completamente falso, pero sigue siendo una proposición. Entonces, su tipo es propio, ¿no? O sea, no me dice si es verdadera o falsa. Y lo mismo, ¿no? Para todo número natural, si natural es igual a 2, pues sabemos que eso es falso, pero sabemos que su tipo es una proposición. Y además de tener asociado un tipo, pues podemos trabajar con estas proposiciones como elementos de primera clase, ¿no? Así como con las funciones de orden superior que vimos, lo que acabamos la semana pasada con ese tema, las proposiciones también las podemos manipular muy, muy fácil, ¿no? Y eso es algo bonito de COC, porque en otros lenguajes no podemos manejar tal cual proposiciones. Tendríamos que definir un tipo de dato y definir cuándo es verdadera, cuándo es falsa, qué significa que le pase una proposición a otra, cosas por el estilo, ¿no? Y en COC, pues aquí las estamos manejando como valores, entonces es mucho más fácil su modificación, ¿no? Por ejemplo, ahorita las proposiciones pues las hemos puesto en teoremas y cosas por el estilo, pero también podemos darle un nombre por medio de definition, ¿no? Entonces a lo mejor yo tengo una proposición así enorme, ¿no? Por ejemplo, en los últimos ejemplos ya las estábamos como separando por hipótesis o por premisas, y tenemos un montón en algunos teoremas, ¿no? Entonces, ¿por qué no les damos un nombre para hacernos referencia a ellas mucho más fácil, ¿no? Y esto viene del hecho de que los puedo manejar como valores.
Por ejemplo, vamos a suponer que tengo este teorema, ¿no? Que justamente pues lo único que garantiza es que 2 más 2 es 4, ¿no? Entonces aquí tengo este teorema, lo puedo demostrar, no tiene nada muy sofisticado, solo es un reflexivity, pero pues a lo mejor y a mí, en lugar de interesarme solo tener ahí la demostración, ¿no? O tener la proposición como ligada al teorema de alguna manera, pues lo puedo definir como una proposición. Puedo decir, pues mira, plus claim es una proposición y se define como este valor. No necesariamente tiene que estar en un teorema o algo por el estilo, ¿no? Basta con que yo le coloque un nombre y del lado derecho pues ponga algo que cumpla con ser de este tipo, ¿no? Entonces, si yo le hago un check a esta definición que acabo de ver, pues evidentemente me va a decir que es una proposición. Y lo mismo, ¿no? Las puedo pasar como argumentos, guardar en estructuras de datos, o sea, todo lo que se hace con los números, con las listas, con las funciones, lo puedo hacer con proposición, ¿no? No hay ninguna restricción. Y ahorita estoy hablando justo de recibir como argumento, pues evidentemente también podemos parametrizar de alguna manera las proposiciones, ¿no? Dicho de otra forma, pues las podemos ver como funciones que toman un argumento de algún tipo, ¿no? Ya tuvimos esta discusión cuando hablamos de polimorfismo, y en este caso que me generen una proposición, ¿no? Porque a lo mejor y yo defino una proposición que tiene que ver con un valor particular, no sé, de un número de una lista, y pues de esta forma yo lo puedo ir variando, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo esta función que se llama isTree, toma un número natural y me devuelve una proposición. Entonces aquí, ¿qué proposición me está construyendo? Pues la proposición n igual a 3. Entonces, por ejemplo, si yo le paso un 4, la proposición que se va a construir es 4 igual a 3. Eso es falso, yo lo sé, pero aquí no nos interesa el valor de verdad tal cual, ¿no? Simplemente definir las funciones, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo checo el tipo de history, pues me va a decir que es una función que va de nat a prop en este caso, ¿no? Que es lo que tenemos aquí. Y así como podemos parametrizar de alguna manera las proposiciones, también podemos regresar funciones que nos permitan definir propiedades sobre esos argumentos. Por ejemplo, podemos definir esta propiedad que tenemos acá abajo, que define la noción de función inyectiva, ¿no? Ya lo teníamos como definido para naturales, para listas, ¿no? Lo podemos definir justamente como una proposición y utilizarlo tal cual, ¿no? O parametrizando una función particular, pues generalizamos esa propiedad para cualquier contexto, ¿no? Va a depender mucho de dónde va, de dónde a dónde va la función, pero basta con ponerle aquí un valor en particular, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí le podría pasar el sucesor, o le podría pasar el cons en nuestras listas, o algún constructor de alguna definición inductiva. Me parece que sea distinta, aridad distinta a cero, pues va a poder usarse con esta función. Entonces, injective es básicamente una proposición parametrizada que va a recibir una función y me va a construir esta proposición, que básicamente me dice que si f de x es igual a f de y, es equivalente a decir que x y y son iguales, ¿no? Es decir, que la función que le pasen es inyectiva, ¿no? Entonces podemos usar esta definición para probar que el sucesor de un número natural es una función inyectiva, y para poderlo probar, pues nada más le paso el constructor S, ¿no? Y ya si fuera una lista, le paso cons, o si fuera no sé, creo que no hemos visto otro tipo de dato, pero si tuviéramos, por ejemplo, un árbol que tiene un constructor tree, pues aquí le puedo pasar tree, y así sucesivamente, ¿va? Entonces, ¿cómo se prueba esto? Pues básicamente hay que recordar lo que estamos definiendo. Dado que estoy usando Injective, lo primero que va a hacer el lema, pues es de alguna manera ir a ver cómo está la definición. Entonces, todos los lugares donde yo tengo una F, pues va a estar sustituido por un sucesor. Y entonces, todos los antecedentes que requiera esta proposición, pues van a ser justamente mis hipótesis, ¿no? Por ejemplo, aquí se va a añadir al contexto el- la, la hipótesis de que el sucesor de X es igual al sucesor de Y, y lo que tengo que probar es que X sea igual a Y.
Y aparte, tengo que indicar que A y B son pues, tipos particulares, ¿no? Entonces, si yo defino la función, le hacemos un intros, que requiere como A y B nuestro sucesor, pues naturales. Pues lo que me está diciendo es que N y M son naturales, y mi hipótesis es justamente que sucesor de N es igual a sucesor de M. Para esto ya lo habíamos visto en algún punto, ¿no? Ya habíamos dicho, pues tú le puedes aplicar un injection que pues aplica para todo constructor definido, de una definición inductiva, y pues simplemente pues me va a quitar las S, ¿no? Entonces ya que tengo este valor en H1, pues lo que va a pasar es que pues ya simplemente hago un apply y listo, ¿no? Digo, esta demostración ya la habíamos hecho de distintas formas, pero ya la habíamos hecho. Y por eso la estoy viendo un poquito más rápido, pero dense cuenta que parametrizamos una proposición. Y entonces de esta forma, si yo tengo varios tipos que cumplen con una propiedad muy parecida, porque son estructuras similares o algo por el estilo, pues ya tengo la versión parametrizada y no tengo que definir pues, escribir todo el lema otra vez, ¿no? Simplemente uso una proposición parametrizada, mucho más sencillo. ¿Qué más? Por supuesto, la igualdad, nuestro operador de igualdad que hemos estado usando muy al aire, también lo consideramos una función que regresa a una proposición, porque justo compara igualdad básicamente de cualquier tipo, ¿no? O sea, podría comparar listas, números, en este caso, incluso como proposiciones, ¿no? Es una función que siempre me dice si algo es verdadero o falso, por lo tanto es una proposición. Entonces, por ejemplo, cada que yo escribo n igual a m, en realidad eso es azúcar sintáctica de EQ en m, o n y m, y como EQ se puede usar con elementos de cualquier tipo, pues básicamente es polimórfica. Y al ser polimórfica, pues puede ser implícita o explícita, pero si se dan cuenta, en todo momento hemos usado la igualdad con un polimorfismo implícito. Entonces, si yo quisiera saber cuál es su tipo, si se acuerdan, tendríamos que usar el operador de arroba, ¿no? Entonces, por ejemplo, si checo el tipo de EQ, pues aquí me dice, mira, para todo A donde A sea un tipo, ¿no? EQ va a recibir dos cosas de tipo A y nos va a devolver una proposición, que básicamente sería verificar que pues, la igualdad se cumple, ¿no? Y listo. Entonces, eso es en términos del tipo proposition. Y entonces vamos a necesitar o constantemente tenemos que tener en mente que lo que queremos probar siempre es de tipo proposition, ¿no? Entonces yo lo puedo manipular, ya sea definiendo una función parametrizada o algo por el estilo, ¿va? Y entonces si estamos trabajando con proposiciones, y las proposiciones pues están definidas, por ejemplo, en la lógica proposicional, y ya tenemos nuestra semántica y demás, pues todo el comportamiento de los conectivos lógicos que conocemos básicamente desde primer semestre, pues lo tenemos definido también aquí en COT y lo podemos utilizar libremente para ir haciendo pruebas un poco más detalladas, ¿no? Que nos permitan a lo mejor descomponer una prueba o ir metiendo cosas al contexto que nos sean más útiles, ¿no? O sea, podemos ir aprovechando muchas cosas de la lógica para manipular nuestras demostraciones más fácil, ¿no? Y de hecho, pues eso explica por qué nos enseñan lógica en primero, ¿no? Para que las demostraciones, pues las hagamos utilizando todos estos conceptos, aunque luego sí es, pues muy difícil los primeros semestres, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con la conjunción, ¿no? Supongo que podríamos ver las tablas de verdad y eso, pero pues supongo que todo el mundo aquí sabe al menos esos elementos. Entonces, la conjunción, pues la vamos a denotar con estos símbolos, ¿no? Dependiendo del editor que estén usando, esto se puede, cada que pongan estos símbolos se pone el iconito del AND, pero no es algo muy relevante, ¿no? Entonces, la conjunción de proposiciones, si yo tengo una proposición A y una proposición B, pues las puedo conjuntar usando este operador. Por ejemplo, aquí tengo este ejemplo, donde tengo que 3 más 4 es igual a 7. Nótese que todo esto es una proposición y lo estoy conjuntando con esta proposición que tenemos aquí. Recuerden que la igualdad es de tipo proposition, entonces esta operación es válida, ¿no? Entonces cargamos el ejemplo y lo podemos probar. En este caso, ya no nos sirve únicamente lo que conocíamos hasta ahorita, porque en mi meta,
pues tengo una conjunción y nunca habíamos visto ninguna prueba donde requiriéramos una conjunción, siempre teníamos únicamente una proposición. Es muy sencillita, a lo mejor muy larga, pero una sola proposición. Entonces, ¿cómo le hago para manejar las proposiciones? Pues yo quisiera, a lo mejor, yo sé que un AND o una conjunción es verdadera cuando tanto el lado izquierdo es verdadero como el lado derecho es verdadero. Entonces, tengo que probar que esto es verdadero y también tengo que probar que esto es verdadero. Entonces, ¿cómo hago eso? Ah, pues puedo separar el AND, o sea, ir meta por meta, y a lo mejor así es mucho más fácil, que de hecho, si se dan cuenta, pues sí es más fácil, ¿no? El lado izquierdo es una suma de 3,4. Si le aplicamos un reflexivity, la demostración se hace en un paso, y lo mismo del otro lado, porque 2 por 2 es 4. Entonces, simplemente lo tengo que separar. Para separar en submetas un AND, es decir, pues básicamente aplicar la eliminación del AND, lo que tenemos que hacer es utilizar split, ¿no? Entonces, split nos separa perdón, la meta, o sí, la conjunción, en dos submetas, una para el lado izquierdo y una para el lado derecho. Entonces, si nos vamos a la primera, me dice, tienes que probar que 3 más 4 es 7. Supongo que todos vemos que sí es, nada más le ponemos el reflexivity y listo. Para el lado derecho tenemos que utilizar también o probar que 2 por 2 es 4, el cual también se ve evidente, entonces pues simplemente le aplicamos un bello reflexivity, ¿no? Y con eso pues ya podemos hacer pruebas un poquito más detalladas. O también tenemos el caso contrario. A lo mejor a mí me conviene meter una conjunción en algún punto, ya sea que las rescate de las metas o algo por el estilo, ¿no? A lo mejor quiero probar A y B y en mis contextos tengo por un lado a A y por el otro lado tengo a B, pues puedo utilizar también alguna técnica que me ayude a combinar los dos hechos, ¿no? Entonces, en general, para cualesquiera dos proposiciones, A y B, si asumimos que A es verdadera y al mismo tiempo que B es verdadera, o estamos seguros también, podemos concluir A y B, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el lema de la introducción del AND. Decimos que pues básicamente lo que tenemos en este enunciado, si podemos o asumimos que A es verdadera y B es verdadera, pues entonces A y B también lo van a hacer, ¿no? ¿Cómo demostramos esto? Pues es bastante sencillo. Si hacemos un intro, pues ya tenemos que A y B son proposiciones, ¿no? Y lo que queremos probar es que se cumplan A y B al mismo tiempo, ¿no? Entonces tengo que probar por un lado que se cumple A y por el otro lado que se cumple B. Pero en mis suposiciones yo dije se cumple A y se cumple B. Entonces es muy sencillo, solo hacemos el split y entonces por un lado pruebo A, por el otro pruebo B. Entonces en uno voy a utilizar mi hipótesis H y en el otro mi hipótesis H0. Aplicamos, por ejemplo, H, ya probé el lado de A, aplicamos H0, vamos al lado de B, y con eso queda demostrado nuestro lema, ¿no? Que básicamente pues, nos ayuda a introducir la conjunción, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué dice? Ajá, ¿no? Entonces, si yo al aplicar un teorema que tiene hipótesis, alguna meta, ¿no? Que es algo que ya hemos estado haciendo constantemente, si ese teorema tiene justamente como efecto generarme nuevas submetas, como el caso de lo que veíamos ahorita, entonces podemos aplicar un intro, ¿no? Y de esta forma ya podemos ir haciendo todo este trabajo de manera mucho más simple, sin necesidad de estar poniendo un split, de manera que podamos estar como conscientes de que estamos haciendo la introducción de una conjunción. Por ejemplo, supongamos que quiero volver a probar este teorema. Dado que yo aquí estoy viendo la conjunción, pues puedo aplicar la introducción del AND de manera muy sencilla, ¿no? Ya no tengo que hacer split, realmente da lo mismo, ¿no? O sea, si se dan cuenta, lo único que cambia en la demostración es que aquí le puse split y aquí le puse apply AND intro, porque es básicamente lo mismo. Split está haciendo lo que está haciendo el AND intro, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pruebo al lado izquierdo, pruebo al lado derecho, y es básicamente lo mismo, ¿no? Y entonces ahora podemos hacer lo contrario, que es utilizar hipótesis que tengan conjunciones, ¿no? Y esto pues a lo mejor también nos puede ayudar a probar algo más.
Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una hipótesis que tiene un AND, pues podemos utilizar destruct para separar nuestras, nuestras dos proposiciones, que en este caso pues sería la eliminación del operador. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo este lema que involucra n y a m, sabemos que n es igual a 0 y que m es igual a 0, entonces, pues si estos valores son iguales, pues evidentemente sumarlos me va a terminar dando un valor del doble del mismo número, pero pues aquí tenemos que valen 0, pues entonces me va a dar 0, ¿vale? Entonces, para hacer la demostración, pues básicamente tenemos que introducir, pues, tanto supongamos que n y m son naturales, y aparte tenemos que suponer como verdadera nuestro antecedente, nuestra hipótesis, es que n es igual a 0 y que m es igual a 0, ¿no? Pero dense cuenta que el destruct lo que hace es meter las hipótesis por separado, ¿no? O sea, en lugar de meter toda esta proposición, digamos, junta, que es lo que tenemos en el paso anterior, lo que hacemos con destruct es descomponerla para que lo podamos utilizar por separado, ¿no? Y entonces de esa forma, pues ya nada más vamos haciendo un rewrite de cada lado y ya ya podemos aplicar un bonito reflexivity. Podríamos trabajarlo así, pero es más complicado. Entonces mejor hacemos el destruct, ya me queda una hipótesis con n, una hipótesis con m, entonces simplemente reescribo n acá, me va a quedar 0, hago lo mismo con m, y pues aquí ya lo hago en un paso, ¿no? Con reflexivity, ¿va? También podemos hacer la separación con intros desde el principio, ¿no? O sea, en vez de esperarme a que tenga que ejecutar un destruct, yo puedo utilizar intros y que lo separe de una vez en un paso, ¿no? Y así me voy ahorrando estar aplicando dos tácticas, ¿no? Entonces tengo la misma propiedad, pero aquí nótese que primero agregué h para que metiera todo el antecedente, que es este, y aquí lo estoy poniendo ya separado entre corchetes para que sepa que lo tiene que separar de una vez, ¿no? Entonces, si lo ejecuto así, ya me hace la separación y pues los demás pasos son iguales, ¿no? Que otra vez da lo mismo, ¿no? O sea, pues no es que estemos haciendo algo súper sofisticado. Realmente lo único que estamos haciendo es de alguna manera usar azúcar sintáctica en todos lados, ¿no? Entonces, bueno. Vamos ahora a ver otro ejemplo para que requiere un resultado anterior donde pues tenemos que n más m es igual a 0, pues ¿qué implica eso? Pues que tanto n como m es igual a 0, ¿no? Y esto se cumple para cualquier par de números naturales, ¿no? Entonces lo voy a cargar nada más para que lo tengamos ahí y ahorita lo podamos utilizar, ¿no? Ustedes lo pueden demostrar utilizando pues todo lo que hemos visto hasta ese punto, ¿no? Así que se los dejo de tarea moral. Y entonces, utilizando este resultado que tenemos aquí, lo que quiero probar ahora es que para cualquier pareja de naturales, si yo sumo n más m y me da 0, pues va a dar lo mismo multiplicar n por m, ¿no? Porque pues eso significa que aquí tenemos ceros implícitamente, ¿no? Entonces, si yo quiero demostrar esto, ¿qué hago? Pues aplicamos nuestro intros, supongamos que n y m son naturales y que aparte se cumple mi antecedente, es decir, que esta suma en efecto nos da 0. Aquí lo tenemos. Y entonces aquí, dado que yo tengo que n más m es igual a 0, y ese es el antecedente de esta proposición, pues yo podría concluir esta conjunción. Entonces, si yo lo aplico a h, pues ahora ya tengo una conjunción. ¿Qué hago ahora para deshacer esa conjunción? Pues puedo aplicar un destruct. Y de esta forma ya tengo separados mis dos proposiciones y ya nada más tengo que hacer un rewrite. Y me quedan puros ceros, aplico reflexivity y con eso ya queda demostrada mi lema nuevamente. Entonces, si se dan cuenta, es muy, a lo mejor y me decía, es que si ya está hecha la demostración, pues sí, queda muy fácil. Pues sí, ¿no? Y porque aquí ya hubo un análisis previo, pero si se dan cuenta, o lo que quiero que rescaten de aquí, es que las tácticas pues, nos van haciendo la vida más fácil. Entonces, si entendemos cómo está definida la táctica, que de hecho, si se dan cuenta, casi todo lo hemos visto como de, mira, combinemos estas tácticas, ¿qué nos da como resultado? Ah, pues esto. Ah, pues mira, Koch tiene una táctica que se llama así y que replica estos pasos. Muchas cosas de lo que hemos estado usando son azúcar sintáctica, ¿no? Entonces, pero es importante entender qué está haciendo por detrás
cada una de esas tácticas. Les digo, me hubiera gustado más profundizar en eso, pero pues el tiempo ya no nos da para ver esos detallitos, pero es algo que deberían saber, ¿no? Entonces, pues vamos a probar ahora otra propiedad y que aquí en particular también cuando hacemos el destruct, a lo mejor hay ocasiones donde yo solo quiero rescatar el lado izquierdo del AND o el lado derecho y no necesito realmente darle un nombre a las hipótesis o incluso ni siquiera la vamos a usar. En esos casos podemos usar guión bajo para poderla quitar, ¿sale? Entonces, por ejemplo, queremos probar que si se cumple P y Q, entonces en particular, pues se cumple P, ¿no? Si se dan cuenta, para hacer esta prueba, pues no me va a servir de nada Q, ¿no? Porque yo a lo que quiero llegar es P, o sea, sí voy a tener P y Q aquí, pero voy a tener que descomponer el AND, y lo único que voy a usar es P. Q no me va a servir para nada en el resultado final, ¿no? Entonces, si hacemos intros de P y Q, que son dos proposiciones, y de nuestra hipótesis, pues se cumple esto. Entonces, ¿qué puedo hacer? Ah, pues lo destruyo y voy a tener una hipótesis que tenga P y una hipótesis que tenga Q. Pero como les digo, la de Q no me sirve de nada, entonces lo que puedo hacer es en el destruct, en vez de darle un nombre a cualquier cosa, más bien a todas las proposiciones de la conjunción, le pongo un guión bajo indicándome que no me interesa ese valor. Entonces, si yo lo ejecuto, pues ya me genera así dos metas, pero solo se queda con las que tengan nombre, que en este caso es la primera. Aquí ya estoy viendo P y quiero llegar a P, pues ya nada más aplico esa hipótesis, ¿va? Y con eso, pues ya tenemos la vida más fácil básicamente ahí, ¿no? ¿Qué otra cosa? Tenemos también la conmutatividad, es decir, si yo sé que P y Q se cumplen, pues en particular también se cumplen Q y P. Aquí nuevamente es muy sencillo, solo hay que hacer una descomposición. Quiero llegar a Q y P, pues nada más lo descompongo y de alguna manera como que lo volteo para que se vaya aplicando la conjunción, ¿no? Entonces, ¿qué tengo aquí? Pues básicamente hacemos nuestro intros, agregamos nuestras dos proposiciones y nuestro antecedente, es decir, que se cumplen P y Q, ¿no? Ahí, perdón, tenemos esto, ¿no? Y ahora, pues yo quiero probar esta conjunción. ¿Qué tengo que hacer? Pues a lo mejor no tengo las dos cosas juntas, pero puedo probar por separado que se cumple Q y que se cumple P. Entonces le hacemos un bello split, ya se separa en dos metas, y si se dan cuenta en el contexto ya tengo las dos, entonces nada más los tengo que aplicar por separado en cada caso. Para el primer caso aplico HQ, y para el segundo caso aplico HP, y con eso ya probé tanto Q como P, y ya te quedaría terminada nuestra demostración, ¿sale? Y finalmente tenemos aquí a la multiplicación, perdón, me salté esta parte. Tenemos aquí a la conjunción y nada más, a lo mejor esto no es muy necesario, pero por si en algún momento lo necesitan, recuerden que esto es azúcar sintáctica de una función, ¿no? O sea, aquí se definió esta notación, pero también pueden aplicar la función de manera prefija, ¿no? De hecho, si ustedes le hacen un check a land, pues si se dan cuenta es exactamente lo mismo, ¿no? Recibo dos proposiciones y me devuelve una proposición, que puede ser verdadera o puede ser falsa, ¿sale? Y pues bueno, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí. No me va a dar tiempo de seguir avanzando, no lo quiero dejar como a la mitad. Entonces mañana yo creo que terminamos. Vamos a ver casos con el OR, con la implicación, no, perdón, con el OR, con la negación y con la equivalencia. Estos están muy, muy sencillitos. Y también con el existencial. Y concluimos este tema de lógica mañana. ¿Sale? No sé si hay alguna duda. ¿Todo bien? No, dejo de compartir. Vale, pues creo que todo bien. Va perfecto. Entonces, pues así le hacemos y nos vemos mañana, ¿sale? Yo creo que nos volvemos a ver en Zoom, pero les aviso un ratito por Telegram, ¿va? Cuídense mucho.